Bienvenidos a Diagnóstico Social, mi nombre es Hugo Godoy. Les damos la bienvenida a todo el público que siempre nos ve en Ecuador, en México. Sabemos que tenemos público en México y en otros países gracias a los invitados que hemos tenido. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, alguien que está surgiendo mucho en la opinión pública, es el doctor Lenin Sánchez, abogado de Santo Domingo, de una tierra hermosa, maravillosa, que he querido visitar. Tengo razones para visitarlas varias, entre ellos su gastronomía, pero Doc, hemos tenido todavía retraso en poder estar allí y tener un diálogo en persona, así que preferí hacerlo en Zoom en vista de que el tiempo lo amerita. ¿Cómo está, doctor? Estimado Hugo, buenas noches. ¿Todo bien? Ya creo que le fregué porque no sé ni qué hora seríamos, pero en todo caso, un placer estar compartiendo este espacio. Dios les pague por la invitación, por la oportunidad de poder expresarme al pueblo ecuatoriano y tratar de abordar la problemática que nos aqueja hoy día como Ecuador. Chévere, Doc. Sabemos que usted ya viene más o menos más de un año haciendo un blog de videos, o sea, usted transmite a través de Facebook y a través de YouTube, perdón, de Facebook y de WhatsApp, videos cortos en los que usted hace un pequeño análisis, un abordaje de las cosas que suceden diaria y semanalmente en el país, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Desde cuándo se dio esta situación? Bueno, básicamente yo me activo en la época de pandemia, cuando iniciamos el tema del coronavirus, cuando nos confinaron. Al ver la impotencia de no poder expresarnos, no solamente en redes sociales, sino en los medios de comunicación habituales, que constantemente nos mentían. Entonces dije, creo que es el momento pues de expresar lo que sentíamos los ecuatorianos y de una u otra manera pudimos evidenciar lo que estábamos pasando, lo que estábamos atravesando, la grave crisis por la que cursamos todas las familias ecuatorianas. Esta iniciativa nació a través de Facebook. Yo tenía Facebook, luego creé una fanpage y bueno, gracias a Dios de ahí seguimos caminando lento pero a paso firme. ¿Y En su todo caso, fanpage? Perdón, siga. pues tuvimos esa bendición de Dios que nos ha permitido llegar a corazones, a hogares de ecuatorianos que han simpatizado con estos manifiestos. Yo no soy una persona ni de derecha ni de izquierda. Yo no creo en tendencias. Yo no creo en ideologías. Yo considero que el Ecuador es único, es un país único, el cual si es que queremos manejar una ideología, tenemos la obligación como ecuatorianos de empezar a construirla. El tipo de tendencias ortodoxas que han querido ser aplicadas aquí en el país simplemente pues no han dado resultado o a través de cualquier menú, hablando analógicamente, pues muchos gobernantes han querido aplicarlo pero de mala manera. Ahí están los resultados nefastos que tenemos como sociedad. Estamos sucumbiendo en la corrupción, en la desigualdad, en la inequidad y en la falta de oportunidades que ningún gobierno actualmente pues ha dado, como se dice vulgarmente, pie con bola. Y eso es lo que nos aqueja. Quiere decir que usted conoce la opinión pública, pero no es que viene adoctrinándose o siendo parte de movimientos políticos de izquierda, derecha, socialistas, comunistas o tal vez capitalistas, neoliberales. O sea, usted se encuentra con la necesidad en el país de ser una voz para muchas personas que sufren, probablemente sus clientes como abogado, pero no es que usted tiene una tendencia que se conoce como en Alemania como materialismo dialéctico, es decir, no es que usted es radicalmente un marxista, un hombre de izquierda, un hombre de derecha, está tratando de en el siglo XXI encontrar una tendencia, una ideología propia suya o del Ecuador, una naturaleza de pensamiento propia suya. Bueno, sí, efectivamente, yo respeto las ideologías, las tendencias que existen aquí en el mundo, pero discrepo en su totalidad porque cada ideología, cada tendencia ha sido aplicada en diferentes países, ¿no? Y Así es, eso así pues ha es. dado la suerte para que se hagan conocer sus líderes o pseudo líderes, pero definitivamente pues tras Lenín Sánchez no existe ningún adoctrinamiento ni tras cortinas existe alguna persona que esté manipulándome. Por el contrario, yo soy una persona de principios, como siempre he dicho, yo no sigo a personalidades, yo sigo principios, mis padres me enseñaron el respeto, el cariño, el amor que hay que tener hacia el ser humano. Yo soy una persona que nazco de los estratos sociales de abajo. Yo nací en un barrio central de Quito, Ah, específicamente en quiteño. el barrio de Tejar. Bueno, sí, soy quiteño. Eso quería indicarles. Soy quiteño, pero actualmente radico en Santo Domingo de los Áchilas. Quiteño de nacimiento, pues de aquí,
prácticamente Santo Domingo me adoptó por situaciones de índole personal. O sea que Así usted que viene bueno, del barrio El crecí, Tejar. claro, yo nací exactamente en el centro, me crié en la plaza Ipiales, pues mi familia vendía ahí en la plaza. Para los que Eh, no conocen Estudié en Ipiales, San Pedro Pascual. exactamente, para los que no conocen el sector de Ipiales, no estamos refiriéndonos a la ciudad fronteriza con Ecuador y Colombia, sino un sector de la ciudad de Quito, quizás, Doc, uno de los más antiguos de la ciudad y del país, en donde hay casas coloniales, o se dice la palabra colonial, pero casas de aproximadamente unos 200 años de historia, con plazas, barrios. Es un sector de la ciudad muy español. Tú te paras allí y es como estar en cualquier lugar de Europa. Y allí se generaba, hasta años antes, un comercio informal muy grande, ¿no? Llegó hasta un punto en los 80s, 90s, en que no había carretera. Hay calles, pero las calles estaban cubiertas de lonas y de toldos de gente comerciando ropa, juguetes, artículos de diferente tipo. Era el sector donde todo el mundo iba a comprar, ¿no? Era la bahía. Luego con ciertas administraciones municipales, ciertos cambios del país, algunas mejoras sociales también, el sector se transformó y alguna alcaldía lo que hizo fue crear unos centros del ahorro, se conoció, ¿no? En la época de Paco Moncayo, también en la época de... Sí, a partir de Paco Moncayo se construyeron unos centros comerciales del ahorro en donde se alquiló espacios para que estos comerciantes que estaban en vereda, que estaban en calle, a pie de calle, tengan unos locales, ¿no? Pero durante muchos años, 70s, 80s, hasta los 90, mitad de los 90, el tejar o el sector del Ipiales dentro del tejar era el sector comercial más popular, ¿no? Donde se compraba prácticamente los uniformes, la ropa que la gente, que el pueblo usaba, ¿no? De ahí viene el doctor Lenin. Así es, bueno, yo tengo 44 años que voy a cumplir en abril. Entonces, cuando yo digo que me crié en la Plaza Lipiales, era cuando, por ejemplo, mi familia con caballetes tendían una tabla y ahí ponían la mercadería para vender. Oh, Entonces, ponían un plástico para cuando llovía no mojarse. así Entonces, de fue. ahí vengo yo. Definitivamente, pues a mí la vida me ha enseñado muchísimo, me he forjado mi profesión, he forjado todo lo que yo soy con la bendición de Dios, he tratado de hacer las cosas bien, no soy un hombre perfecto, he tenido mis defectos, los he sabido corregir y aquí estoy dando la cara y tratando de que el pueblo primero despierte para luego levantarse y poder accionar. En definitiva, yo considero que hay que ir en busca de un nuevo Ecuador, porque lastimosamente por las personas que han estado frente a esta patria, no han dado la talla. Tal es así que estamos, como dije antes, sucumbiendo en la corrupción, sucumbiendo en la delincuencia, sucumbiendo en la inseguridad, en la falta de muchas cosas, de carencias básicas que actualmente en pleno siglo XXI, Ecuador tendría que estar, como dirían, punteando en la tabla de posiciones, ¿no? Pero vemos que prácticamente tanto que cuestionábamos a Venezuela, estamos actualmente peor que Venezuela. Y precisamente es por estar creyendo en ideologías ortodoxas que no sirven, antiguas. Considero que hay que empezar a cumplir una línea de dinamismo, de trabajo, de entrega. Hay que ponerle pasión, hay que ponerle amor, hay que ponerle cariño a lo que estamos haciendo. Y yo considero que el gran secreto para que este país salga adelante, estimado Hugo, estimados amigos que nos están viendo, es creer en uno mismo. Porque la confianza nosotros siempre, ¿qué estamos acostumbrados? Abrigamos esperanza en los pseudo líderes, en los políticos y politiqueros, que a decir de ellos son la salvación de esa patria. Pero se les ha dado la oportunidad. Muchas de las veces nos hemos equivocado tanto que han dicho, bueno, o sea, tal persona tiene plata, él no va a entrar a robar. Perfecto, no va a entrar a robar, pero va a proteger lo que prácticamente en su vida de político o politiquero ha hecho, a proteger su fortuna o mala vida. Muchas de las veces ha habido gente que ha llegado al poder sin ser nada y lastimosamente pues han llegado y se han mareado, como se dice. ¿Pero por qué se marean? Porque acá no tiene nadie, pero acá en el corazón. Yo considero que poniéndole entrega y corazón, este país va a cambiar. Entonces la confianza en uno mismo es principal para primero empoderarse y apoderarse de esos procesos. Si yo confío en mí, yo me conozco, en este caso como persona, cómo soy yo, estoy seguro de lo que voy a hacer. Pero si es que seguimos abrigando esperanzas en otras personas, los resultados van a ser tan nefastos como lo que estamos atravesando. Ya venimos de una extrema izquierda, ahora estamos de una extrema derecha, pero el pueblo sigue en el medio. Y yo como siempre digo, para caminar hay que caminar con la izquierda y con la derecha, me refiero a las piernas, ¿no? Pero hay mucha gente que confía en esas tendencias. ¿Por qué no rescatar a esa gente? Simplemente esa gente ha sido engañada con un discurso mañoso,
con un discurso politiquero, con un discurso demagogo, que lo que ha hecho es tratar de adoctrinar a esas personas y que crean esos pseudo líderes. Ahora, si esas personas empiezan a creer en sí mismos, Hugo, este país sale adelante porque sale. Pero es hora. Ecuador está reclamando nuevos líderes. Las personas que están actualmente en el poder, con todo el respeto, ya son muchos de ellos, ya son dinosaurios. Muchas personas creían que los dinosaurios ya se extinguieron, pero no. Los dinosaurios actualmente nos siguen gobernando y vienen arrastrando el poder tras poder y se quieren perpetuar en el mismo. Y cuando ellos ya se cansan, empiezan con su familia, con sus hijos, con sus novias. Entonces, por Dios, ese tipo de prácticas son prácticas que están dañando no solamente al Ecuador, están dañando en este caso la mente de todas las personas que confiamos en estos políticos o politiqueros. Ya es hora de cambiar, de ser más dinámico, de hacer algo diferente, de emprender. Este gobierno, por ejemplo, Interesante. hablando del señor Lazo, indicaba que va a dar un poco de miles de trabajo. Por Dios, el trabajo aquí ya lo quebraron. El señor Lazo ya viene co-gobernando con Moreno y a razón de esta ley de apoyo humanitaria al pobre trabajador sucumbieron en el desempleo. Yo considero que aquí hay Ley que que apoyó Creo, enfrentar ¿no? los países. Durante el gobierno de Moreno, el partido de Creo, de Guillermo Lazo, fue el que más promovió esta ley de apoyo humanitario, supuestamente por el COVID. Ley que ha hecho que muchos empleados públicos y privados fueran despedidos sin tener una remuneración justa por un despido intempestivo, ¿no? Un montón de gente, hicimos un programa especial justamente sobre esta ley y sabemos que demasiadas personas, y el mismo presidente Guillermo Lazo mencionó el día de hoy en la mañana en una rueda de prensa que hizo con sus amigos cercanos de la AER, de la Asociación de Radios Clásicas que nadie escucha ya, y también otros periodistas, en el mismo esquema de Moreno, ¿no? De personas que le alaban, no son entrevistas, no son diálogos, no son... Ahí sí, quizás tal vez debería haber algo de debate, pero no lo existe, sino que más bien son lisonjerías las que se dan allí, pactadas, pautadas, porque obviamente estas personas reciben dinero por este trabajo que realizan, igual que lo hicieron en la época de Moreno. Pero algo interesante, Doc, antes de salir al primer comercial, es que algo que uno de los entrevistados, el presidente de esta asociación de radiodifusores, le menciona, se le escapa decir en frente de Guillermo Lazo hablando sobre esto de los $25, es que el año pasado, en el 2020, el Ecuador decreció un 8%. Eso lo había negado tanto el morenismo como el lacismo. Es decir, esta extrema derecha de la que usted menciona, ¿no? Que ha sacado todas estas leyes, estas normas durante el COVID y también antes del 2019, lo que provocó este levantamiento del 2019 violento, peligroso, difícil. eh, no habían admitido hasta ayer, hasta hoy en la mañana, que el Ecuador está en una crisis financiera, está en un default, está en una depreciación y esto no se está divulgando en los medios de comunicación, pero la gente lo siente. El pueblo está muriéndose de hambre, el pueblo está migrando ilegalmente hacia Estados Unidos o hacia donde puede. El pueblo está dejando de estudiar, los jóvenes no están yendo al colegio, no están yendo a la universidad, los jóvenes no están, los niños no están siendo educados, los niños no están siendo alimentados y el gobierno está utilizando esta crisis para otros fines, como por ejemplo vender bienes públicos. ¿Qué le parece? Bueno, en realidad siempre nos han mentido. Ya estamos acostumbrados a la mentira y creo que nos hemos hecho inmunes al dolor. Estamos tan mal como país que no solamente los ecuatorianos están migrando, ahora los venezolanos también están devolviéndose a su país, porque Ecuador está peor que Venezuela. A ese extremo hemos llegado. Y qué importante, o sea, no hay mentira que dure 100 años, estimado Hugo, pero por eso precisamente, perdón, es necesario llamar la atención de este tipo de medios de comunicación que tenemos como el tuyo, de las redes sociales, que de cierta manera, con frontalidad, sin ningún tipo de amarre, como se dice, estamos dando la cara y hablando las cosas en blanco y negro, sin pintarla de colores, porque los colores al presidente le pintan, como tú bien dijiste, pues a cambio de alguna remuneración, de alguna preventa, algún puesto político o lo que sea, o cualquier contratito que tengan con él, que es la práctica de él. Y tú bien dijiste, Lazo estuvo con Moreno, pues de ahí te salió Richard Martínez, el flamante ministro de Finanzas,
que prefirió en plena pandemia pagar Los bonos de sus amigos. los bonos de sus amigos a atender al Ecuador que estaba muriéndose. Esos son los gobernantes que tenemos. Y efectivamente, mentira tras mentira, es todos los días. Pero como digo, el tiempo nos va a dar las mejores respuestas sin hacer tantas preguntas. Esto de los $25 que anunció el día de ayer, ¿cuál es su punto de vista? Para mi punto de vista, eso simplemente pues es algo circunstancial, una medida tibia, con la cual quiere que el pueblo ecuatoriano, de cierta manera, vayamos olvidando de a poquito el tema que este momento nos atañe, que son los Pandora Papers. Todo el mundo sabe que el señor Lazo tiene dinero en paraísos fiscales, pero él es la única persona que se niega. Y obviamente, pues, quien le ayuda a negar, quien le hace entrar en negación es del grupito cercano que le rodea. ¿Por qué? Porque si sale del poder, prácticamente van a quedar nuevamente en la nada. Ellos ya cogieron el poder, extrema derecha ya cogió el poder, y créanse ecuatorianos que no lo van a soltar. Es como Vamos, un perrito hambriento que se aferra a su hueso, pero ese vamos a hueso cualquier analizar. rato se les va a acabar, Vamos a se analizar les va a acabar. por qué razones hay este incremento de los $25. Hay temas, hay cosas bien interesantes. Volvemos de este primer corte. Esto es diagnóstico social, así que quédense en sintonía. Segundo bloque de diagnóstico social, estamos hablando con el doctor Lenin Sánchez, un influencer, como dicen aquí en Ecuador, usando una palabra de Estados Unidos, pero también una persona, un profesional del derecho. Doctor, ¿usted en qué área del derecho usted se desenvuelve más? ¿Cuál es la especialidad suya? Bueno, estimado Hugo, quiero que corregir algo. Yo no soy doctor, yo soy abogado, Ok, abogado del Juzgado del Tribunal de la República. Antes se graduaban como doctores en jurisprudencia, y sí, bueno, es verdad, tanta cosa de tenía. Yo soy hasta el abogado, 97 hubo un cambio ahí de la ley, exactamente, se graduaban aproximadamente. título, así es. Pero tengo entendido que está estudiando ahora una maestría o un doctorado. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, sí, primero tengo una especialidad en procesal penal y actualmente soy maestrante en una universidad pública en el tema de desarrollo local. Es un tema que es bastante bonito porque de una u otra parte pues se puede ver posibilidades para que localmente puedan desarrollar sus pueblos. Me Está ha bien. interesado mucho y bueno, estoy cursando esa maestría y con la bendición de Dios espero también ofrecerles ese otro título de cuarto nivel a los ecuatorianos para que de cierta manera que no solamente vean en mí, como tú bien dijiste, un influencer, ¿no? Detrás de Lenin Sánchez hay una persona que conoce el derecho y frontalmente ha salido a redes sociales a hablar con la ley en la mano. Así es, No, así no es. Lo soy de hemos los visto. típicos que salen a insultar, ni mucho menos, ¿no? Por el contrario, creo que muchas de las veces les he golpeado con guante blanco y de esa manera, pues, considero que actualmente pueden toparme porque les he hablado con la ley en la mano. A diferencia de otras personas que, por ejemplo, han sido detenidas porque les han mentado a su madre, a cualquier cosa. Yo no soy de esos. Yo me caracterizo por ser muy frontal, soy muy enérgico por la rabia e impotencia que sentimos como ecuatorianos al no ver una salida a esta grave crisis que estamos atravesando. ¿Qué le dice el público? Porque usted tiene bastante público en Facebook. En el poco tiempo que usted tiene su página de fans, hemos notado que tiene bastantes seguidores, pero ¿qué es la mayoría? ¿Qué le cuenta el pueblo cuando usted habla sobre este tema de los bancos, las injusticias del sistema público, el desgobierno, la violencia, la delincuencia, la peligrosidad en las calles? ¿Qué le cuenta el pueblo? Bueno, ¿qué me cuenta el pueblo? Primero, yo agradecido por las bendiciones que me regalan. Me siento bendecido por el apoyo que también me muestran en redes sociales. Así mismo, como anécdota, hay mucha gente que piensa que yo soy correísta, me tachan de borrego, Oiga, me tachan de comer sándwiches, pero no, o sea, que valga la pena ese espacio también para indicarles a los ecuatorianos que yo no soy correísta, yo no me debo a la izquierda, como dije, ni a la derecha tampoco, ¿no? Pero bueno, o sea, en redes sociales, pues muchas de las personas también se escudan a través de los trolls, que les llaman, sí, sí. que actualmente pues, muchos politiqueros son campeones para tener ese tipo de equipo de trabajo y empezar a atacar a una persona que está diciendo la verdad.
he recibido también ataques, ¿no? Ataques en redes sociales, insultos, pero mientras no me llegue ni me ofende, pues no me va a hacer daño. ¿Cuál ha Por sido el más contrario, difícil? ¿Qué troll center ha sido más difícil? ¿Los de Lenin Moreno o los de Guillermo Lazo? bueno, te cuento que creo que a veces han querido atacarme, ¿no? Pero ha habido más gente que me apoya a la gente que me ataca. Hay gente en el anonimato que no les conozco y a través de este espacio les digo Dios les pague, porque a veces dan la molestia de empezar a contestar a las personas que me están ofendiendo. Yo Ok, generalmente no contesto a nadie. No contesto a nadie porque en definitiva, pero considero que el manifiesto que realizo en un inicio, cuando ya dejo colgado en la fanpage o tal vez actualmente que estoy tratando de migrar para TikTok, porque les cuento que el gobierno del encuentro pues me está saboteando mi fanpage, ya no tiene la misma cobertura que tenía antes, pero bueno, por algo será, Dios así lo quiere y estoy trabajando con las herramientas que tengo a la mano. Pero insisto, sí. con la Muchos, bendición de Dios muchos, tengo más gente que me apoya a gente que me critica. muchos se han pasado el TikTok, tanto o sea, todas las personas que tienen algo que decirle al gobierno de Guillermo se han tenido que pasar a TikTok porque les han bloqueado el Twitter. A nosotros nos pasó cuando hicimos una investigación y un análisis sobre las cárceles. Definitivamente perdí yo mi cuenta de TikTok, de Twitter, perdón. No, me tocó abrir una hace prácticamente una semana. YouTube ha sido nuestro único espacio donde hemos estado más tranquilos, pero Facebook ha sido violento y complejo, ¿no? Por eso le pregunto, ¿qué tal ha sido la experiencia con Facebook? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tratamos el tema de los Pandora Papers y presentamos la documentación que nos habían dicho que algún asambleísta que tenía, que había traído, nos pareció interesante hacer ese programa, nos bloqueó Facebook siquiera 7 días y no podíamos ni siquiera contestar a los que nos preguntaban sobre la documentación, fotos o lo que sea, como también los trolls que nos insultaban o nos ofendían. Entonces se sintió como una mordaza, ¿no? Se sintió como una atadura de manos y se nos plantea la idea de que tenemos que tener otro tipo de plataformas como Telegram o ese tipo de situaciones, pero eso significa incurrir en más trabajo, ¿no? En tener más personal encargado de poder manejar distintas redes sociales y a la vez producir cada contenidos para diferentes plataformas. Y eso es complejo, es difícil cuando nosotros lo que estamos haciendo es comunicación para la sociedad, ¿no? Para tratar de orientar a la sociedad en una forma distinta a lo que los medios pagados por el Estado, como Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio, El Universo, Vistazo, esos medios que reciben dinero del Estado en publicidad, están junto al Estado, ¿no? Y eso es algo interesante que le quiero preguntar. Juntemos las ideas. Hemos estado hablando en el bloque anterior de que el gobierno se sintió presionado para hacer este incremento de $25. El gobierno obviamente se siente presionado, pero ¿de dónde viene la presión? No solamente viene desde la CONAIE, no solamente viene desde de ciertos actores políticos o la Asamblea, que está anulada completamente, viene de los actores independientes en medios de comunicación independientes, como por ejemplo usted. La denuncia, el ser proactivo en decir en comentarle al pueblo lo que está mal, no solo usted, sino cientos de comunicadores, hace que el gobierno se sienta presionado, que aunque mienta y diga que todo va bien en Sion, los medios independientes dicen que no está todo bien, que no está bien. Entonces el gobierno se siente presionado y por esa presión tiende a ceder, ¿no? Ahora, otra cosa que también está pasando es que ya enviaron el nuevo proyecto de reforma al Código Laboral, que está en la Asamblea, ya fue aprobado, no fue rechazado para ser archivado, sino que va a ir a debate. Y conociendo lo que pasó con las bancadas, con los grupos políticos que están en la Asamblea, que dejaron ir la ley de incentivo tributario, que ahorita ya está, que ni siquiera fue tocado y que el gobierno salió con la suya, o sea, el Ejecutivo salió librado de este tema, habría que ver qué circo se monta en esta ocasión, ¿no? Y tal vez lo de los $25 sea tal vez una forma de prevenir bronca fea, tomando en cuenta de que en ese proyecto de ley había cosas tan absurdas como, por ejemplo, que la persona que era despedida tenía que darle una indemnización al empleador si es que consideraba el empleador que el empleado despedido afectó a la empresa, al negocio, lo que sea. Normas como esas, normas como quitar o eliminar el 13º sueldo, etcétera. Entonces se vienen unas condiciones un poco difíciles
Y una manera de dar el golpe suave es con estos $25. ¿Qué le parece a usted este tema? Bueno, aquí hay dos actores que tienen nombre y apellido, que prácticamente hicieron pues que el señor Lazo tome este tipo de conducta o medida o decisión. El primer actor se llama en redes sociales, que como tú bien dijiste, pues hemos sido actores que hemos dado la cara, hemos estado manifestándonos de manera libre, frontal, y de esa manera, pues al menos yo en lo personal, con la ley en la mano, indicando lo que podía estar pasando, ¿no? El segundo actor se llama Pandora Papers. ¿Por qué? Porque para mí es un distractivo, ¿no? Pese a que es un ofrecimiento de campaña que tuvo que haberlo cumplido de los $25, no deja de ser como dije, un distractivo para que la gente olvide la grave crisis que estamos atravesando, olvide la inseguridad, olvide, de hecho, por ejemplo, los narcogenerales que anunció Estados Unidos, y olvide toda la trama de corrupción que tiene este gobierno. Ahora, como dije en la mañana en un manifiesto, yo me alegro mucho por las personas que actualmente desde el mes de enero van a ganar $425. Pero ¿qué sucede con las personas que le rebajaron la remuneración gracias a la ley de apoyo humanitario? Lo coherente, lo coherente siendo un buen administrador, en este caso como presidente de la República, hubiera sido primerito, derogar la ley de apoyo humanitario para de cierta manera aliviar también la economía de aquellas personas que están ganando menos del salario básico unificado, están ganando la mitad del sueldo, estimado Hugo. Sí. Entonces, aquellas personas que van a subirse a 425, posiblemente las otras personas, en vez de 225, van a ganar $212. Se ha topado solamente a ese tope de trabajadores, por así llamarlo. Pero otros sectores, en vez de ser favorecidos, por el contrario, lo que están haciendo es, ¿qué te digo?, lapidándonos, por así llamarlo, con impuestos que todas las personas tenemos que tributar. El tema de gastos personales ya no se va a tomar en cuenta. La O reforma sea, es tributaria nos tributo, más afectó, tributo, claro. más tributo, más tributo. Pero sin embargo, los empresarios, banqueros, los de las telefónicas, los petroleros, se les sigue condonando intereses. Hugo, no olvidemos que Lazo con Moreno y Martínez condonaron Millones de 4.500 dólares, ¿sí? millones de dólares. 4.500 millones de dólares. Aproximadamente lo que vale el Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico está bordeando una cifra de 5.000 millones de dólares, Sí, pero sí. sin embargo se requiere gestionar en 700 millones de dólares. Cosas como esas son las que nosotros como Con ecuatorianos créditos, tenemos que decir. quieren comprar el banco con crédito estatal. O sea, los bancos le prestan, o sea, ni siquiera van a poner su propio capital, sino que los amigos del Guille cogen un crédito y con ese crédito compran el banco. Entonces, y el banco, con los ingresos del banco, ellos pagan esta compra. ¿Por qué razón Guillermo Lazo llega al poder en Ecuador? O sea, ¿por qué la peor de las opciones para el 75% de los ecuatorianos llega a Carondelet? Bueno, en este caso era porque la gente también ya se llegó a hartar del correísmo. Y el voto que le dieron a Guillermo Lazo fue un voto anticorreísta, no fue un voto de apoyo a Guillermo Lazo. Recordemos, Hugo, que Guillermo Lazo sacó cerca del 18 al 20% Sí, en la 23. primera vuelta. Ese era el universo de aceptación que él tenía. El resto en la segunda vuelta fue un voto anticorreísta que fue dividido entre Yacu Pérez y un poco más de candidatos, del señor Herbas, que se hizo famoso por el TikTok, pero gracias al tiempo nos hemos dado cuenta que también se vendió al gobierno. Entonces, no hablamos de políticos diferentes, hablamos de políticos metidos en un mismo saco, en una misma olla. Por eso llega el señor Lazo al poder. No es que llega por la simpatía, porque para empezar, en lo personal para mí es una persona muy odiosa, muy aniñadito, que habla un poquito raro, poco o nada se le entiende el dialecto cuando él se expresa. En todo caso, insisto, o sea, o regresábamos al correísmo o simplemente pues dábamos una oportunidad nuevamente, como la gente decía, a la derecha, porque con la derecha el país va a salir adelante. Ahí están las graves consecuencias. Y lo que tú bien decías, que el Banco del Pacífico va a ser tratado de venderse, pero con créditos para los amiguitos de Guillermo. Cuán importante sería que, por ejemplo, si es que quiere financiar la venta del Banco del Pacífico con fondos estatales, se tome en cuenta a personas que hemos sido afectadas no solamente en la pandemia, sino en toda nuestra vida, con falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de empleo, falta de educación. Asimismo, él dice bueno, él fue un bachiller, ¿no?
que se hizo y prácticamente se forjó en un banco, que dé la misma oportunidad a la gente que quiere repetir su conducta. Pero en este caso no lo va a hacer. Sabemos de antemano que tras cortinas del señor Lazo hay un grupo de empresarios, un grupo de amiguitos muy cercanos a él que van a entrar en el jueguito del Banco del Pacífico. Van a empezar con el Banco del Pacífico y luego ¿qué va a vender? Van a vender todo el Ecuador en peso. Y prácticamente pues el Ecuador va a quedarse no con la suerte de que los ecuatorianos como los mandantes seamos dueños de este país, porque pocas las personas, los favorecidos, el favoritismo va a empezar aquí a evidenciarse cuando sepamos quiénes son los verdaderos dueños del Banco del Pacífico y de otras instituciones que ya están promocionando su venta. Sin embargo, son tan ruines que han determinado un sigilo de 15 años. Es decir, en Sí. 15 años, cuando yo tenga aproximadamente 58 años, no vas a saber quién es el dueño del Banco del Pacífico. Por Dios, cosas como esas no lo podemos permitir. Ya basta, ecuatorianos, por Dios, ya reaccionemos, levantémonos, pero no estoy llamando a un levantamiento a salir a destruir calles, ni mucho menos. Estoy llamando a un levantamiento intelectual. Como dije, empecemos a creer en nosotros mismos, empoderémonos del yo interno, que ese yo interno tiene la capacidad y el intelecto para cambiar este país. Ahora, el Ecuador ha sido un país, una hacienda gigante dominada y gobernada por élites, o no digamos élites, no me gusta esa palabra, porque élite también puede ser alguien que intelectualmente logra progresar por su aptitud y por su experiencia, su profesionalismo. Las oligarquías, que es la mejor palabra, o la plutocracia que se ha repartido el Ecuador durante toda su historia, tanto republicana como colonia de España, no ha dejado el poder nunca. Lo compartió en algún momento con libaneses que se volvieron parte de ese poder, como hablamos de Bucarán, como hablamos de Mawat, los Isaías, es decir, la oligarquía hacendada, latifundista del Ecuador, que evolucionó luego a ser este comerciante, ¿no? Compra barato para vender caro a través de sus supermercados. Ya sabemos que también por los Pandora Papers, muchas de esas familias oligarcas y también libanesas tienen sus ingresos en paraísos fiscales también, ¿no? O sea, desde Casa Tosi, de Prati, Supermaxi, Mi Comisariatos, todos los grandes comerciantes del Ecuador, todo lo que generan de ganancia aquí vendiendo caro, o sea, especulando, lo mandan al exterior. Entonces, el Ecuador no tiene un futuro o progreso con esas oligarquías, pero esas oligarquías siguen repartiéndose con pseudo empleados o asociados el poder. ¿Cómo hacer? Usted propone al pueblo ecuatoriano que se levante, que se libere intelectualmente y seguramente también con acción. ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿Cuál es ese camino para poder liberarse de estas oligarquías que no lo han dejado? Ojo, desde Bolívar hasta antes y hasta esta época, seguimos teniendo apellidos rimbombantes que dominan en cortes, en la industria, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar en el tercer bloque. Vamos a un comercial. Esta es la segunda etapa de diagnóstico social. En este caso, hablando específicamente sobre un poco de política a futuro, algo muy novedoso, ya que no estamos hablando de las tendencias básicas, vamos a hablar en el tercer bloque sobre cuáles serían esas alternativas. Bienvenidos a este tercero y último bloque de diagnóstico social. Queremos mencionar que no queremos salir del esquema que originalmente creó este espacio, este programa. Los científicos o las personas que nos invitaron a hacer este programa ya empezó la pandemia, le pusieron este nombre porque querían utilizar el método médico de diagnóstico de los síntomas de una enfermedad para determinar cuáles son las soluciones, el tratamiento que se debe aplicar al problema, al mal médico, el problema físico que una persona tenga. En este caso estamos hablando de Ecuador, estamos hablando con Lenin
sobre la situación política que estamos viviendo en el momento actual, social, política, financiera. Nosotros también, Lenin, vamos a hacer especiales financieros en este programa con especialistas nacionales e internacionales para hablar un poquito sobre qué caminos se pueden tomar. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente Bukele, recién puesto, está utilizando el Bitcoin como manera de salir del yugo, de la esclavitud del Fondo Monetario Internacional y de la deuda con Estados Unidos. Está tratando de buscar opciones. Y eso es genial, eso es interesante. Y Lenin, tú estás diciendo que la izquierda, la derecha, el socialismo y el capitalismo no han sido soluciones reales para el Ecuador porque seguimos subdesarrollados, seguimos dominados por una bancocracia, una élite, le dicen élite, pero digamos un grupo jerárquico que ha gobernado y ha heredado de cientos de años en años el poder en el Ecuador. Hablemos del Banco del Pichincha, por ejemplo, el Banco del Pichincha de la familia Egas, de Fidel Egas. Este banco ha sido heredado por ya 200 años de familia en familia. Este fue el banco, la institución financiera que hizo los primeros billetes, imprimió los primeros billetes tuvo esa hegemonía hasta que se creó el Banco Central del Ecuador para recuperar esa posibilidad para que el Estado tenga control sobre la impresión de dinero, dinero fiduciario. Imagínate que una persona o una familia por ser banquero, por tener un banco, tenga el poder de crear dinero del aire. Como dicen las abuelas, el dinero no crece en los árboles. Sí, sí crece porque es papel. El papel es al final un árbol, viene de una planta, de un árbol, y hay gente que tiene el poder de crear dinero del aire, y esa gente son los banqueros, y por ello los banqueros tienen mucho poder. En el caso de Guillermo Lazo, ¿cómo se puede responder, cómo se puede concluir de que una persona en una vida haya generado tanto dinero como darle 400 millones de dólares a sus hijos de donación en Panamá para crear Banisi Bank, que es una de las partes del dinero que tiene Guillermo Lazo? Guillermo Lazo probablemente debe tener aproximadamente unos 3.000 millones. En campaña él ha de haber gastado unos 200 millones de dólares entre las tres campañas que él ha realizado, y probablemente va a recuperar todo ese dinero siendo presidente de la República, ¿no? Ya lo está haciendo de alguna forma. Tú dices que debemos levantarnos, pero ¿cómo debe levantarse el pueblo ecuatoriano? ¿Qué es lo que podemos hacer para llevar a la práctica, al ejercicio físico de algo, querido Lenin? Mira, primero, permíteme responder a la pregunta que tú me decías que con respecto a los empresarios, que por ejemplo sacan todo lo que ganan a los paraísos fiscales. Tú hablabas de Supermax, de mi comisariato, de Casa Tos y de Prat y cosas por el estilo. Es simple, es simple. Nos hemos hecho tan consumistas que parece que tenemos un imán, solamente ahí vamos a comprar. Bueno, al Supermaxi, yo creo que entro una vez al año a comprar alguna cosita que no encuentro en algún lado. Pero hay mucha gente que va, por ejemplo, entra al Supermaxi, te pone un Supermaxi y no me importan las consecuencias. Pero lo que tú compras en el mercado, posiblemente sales con unas 10 fundas del mercado, en el supermercado sales con una funda y gastando lo mismo. Dejemos de Así es. comprarles. Yo soy muy radical en ese sentido. Yo soy muy radical. Si queremos que dejen de seguir engordando chanchos o puercos, como se les llama, simplemente dejemos de darles comida. Un ¿Cuál es la boicot. comida de ellos? Los billetes. Los billetes, así de simple. Seamos solidarios con nosotros mismos. Hay mucha gente en el campo, mucha gente en el mercado, pero a veces por la comodidad no nos gusta ir al mercado porque huele feo. No nos gusta ir al mercado porque me ensucio los pies. No me gusta ir al mercado porque cualquier cosa. O sea, por Dios, dejemos esa parte inhumana que tenemos. Empecemos a ser solidarios como ecuatorianos. Una, dos. Eh, Tú me preguntabas del señor Lazo, que posiblemente tiene más de 3.000 millones de dólares. Pero, estimado Hugo y ecuatorianos, ¿de qué le sirve al señor nadar en plata o posiblemente ya esté ahogándose en plata cuando físicamente vemos que es un hombre deteriorado? Si antes con Moreno el país estaba inválido, hablo analógicamente, y no podía seguir adelante, este rato el país también se encuentra lisiado. Por eso el país no puede caminar. Y precisamente lo que estamos reclamando es algo diferente, pero que un hombre de pueblo que pertenezca a las raíces del pueblo vaya al poder. Eso lo vamos a cambiar cuando el pueblo llegue al poder. Pero si es que seguimos confiando en las mismas personas de siempre que son los dueños de los partidos politiqueros, porque no son partidos políticos, vamos a seguir con esa suerte. En todo caso, asimismo quiero responder a tu pregunta de cómo cambiar. Es fácil.
Hay que tomar en cuenta que los dueños de este país son los niños y los jóvenes. En lo personal, yo tengo 44 años, de aquí a unos 20 años, 34 años, pues no sé Dios hasta cuándo querrá que llegue. Pero yo quisiera llegar sano y salvo y tratar de dar lo que estoy dando en este momento, que es lo mejor que tengo para este país. Pero ¿cómo podemos o qué esperamos de un país que está sumido en las drogas? Primero hay que empezar a rescatar a la niñez, a los jóvenes, darles la oportunidad para que estudien, para que se forjen, para que se formen, para que puedan hacer un aporte a este país. Porque caso contrario, más adelante capaz que vienen los nietos o bisnietos de Bucarán, viene el hijo de Sonel Cosner, viene la hija de Yamil, viene la hija de Correa, a decir, no, yo soy la salvadora o yo soy el salvador, porque yo vengo estudiando del exterior y ahí yo ventajosamente no sucumbí en las drogas o el alcohol. Y sacarnos de la cabeza que la droga y el alcohol es un vicio, es una enfermedad. Y como tal, tiene que empezar a tratársela. ¿Con qué? Hay diferentes formas, pero simplemente al Estado, al papá Estado, no le da la gana de regresar los ojos a los niños y jóvenes, porque sin embargo, sabe que ahí está la solución al problema. Pero como en este caso no quiere solucionar este problema, pues simplemente no le interesa rescatar. Asimismo, tenemos que estudiar. Por Dios, cojamos la Constitución. Ahí están nuestros derechos. Estos señores simplemente lo que han hecho es hacernos conocer cuáles son las obligaciones de los ecuatorianos. Tenemos una Constitución redactada en el año 2008 que es garantista de derechos. Tenemos más derechos que obligaciones, por Dios, Hugo. Cojamos la Constitución y empecemos a leer. Dejemos de ver programación basura. Si ¿Crees tú queremos que, enterarnos verdaderamente de lo que está atravesando el Ecuador, por Dios, sintonicemos canales como el tuyo. Hay muchos canales en redes digitales que decimos la verdad. Pero si ahora nosotros hemos dicho aprendemos, que por la decirte, Constitución debería leerse? Perdón que te interrumpa. Ahorita mencionaste algo de la Constitución y que mucha gente no conoce. ¿Crees tú que sería positivo empoderar a los jóvenes leyendo, que haya una materia de constitucionalidad o constitucionalismo en las escuelas y colegios? Porque absolutamente el 89% de la población del Ecuador, te aseguro, no sabe lo que es la Constitución. Y ahí están sus derechos, ahí están las oportunidades de tener un mejor futuro, pero la gente no sabe. Y solamente cuando se encuentra con un abogado y el abogado le dice, vea, hagamos una acción, un amparo constitucional, hagamos una acción de protección, utilizando la Constitución y los derechos que la Constitución ampara o otorga a las personas. Ahí es cuando recién las personas dicen, yo tengo derechos, hay un documento, esa Constitución sirve para los ciudadanos. No las saben, no tienen el empoderamiento de conocer que tienen un documento que les brinda la posibilidad de muchas cosas, pero no lo conocen porque en la escuela, en el colegio y ni en la universidad les enseñan eso, a menos que sean estudiantes de derecho y que estén incluso buscando la profesionalización, la especialización en constitucionalidad, ¿no? En constitucionalismo o abogados constitucionalistas. Entonces, no existe ese empoderamiento, así como tampoco existe el empoderamiento de enseñarle a los jóvenes sobre finanzas, sobre cómo es que funciona el dinero. Por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, de que el dinero no crece en los árboles, sí crece. Y yo me enteré de esto por mi trabajo hace más de 10 años, que trabajando por una organización internacional, me enteré qué es lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo es que ellos fabrican o generan dólares del aire, de la nada. Y lo que mi madre me enseñó, lo que mi abuela me enseñaba, lo que mi bisabuela me enseñaba sobre el dinero y sobre el trabajo era totalmente falso. Era un engaño que se le había inculcado a ellas, un error de ignorancia para ellas que las volvió esclavas. Y que cuando yo descubrí, tuve dos opciones. Dije, o me hago guerrillero y reviento todos estos bancos de meme, o trato de educar a la gente sobre lo que significa el dinero en sí, cómo se genera el dinero. Entonces, volviendo al tema de la Constitución, ¿por qué razón el Estado no se preocupa de enseñarle la Constitución a la ciudadanía? es fácil, Hugo, porque no le interesa. No le interesa que los ecuatorianos sepamos cuáles son nuestros derechos. Tú decías algo que sería genial, algo fantástico, al menos que les den nociones básicas en el colegio a los jóvenes de lo que es la Constitución. Pero también aquí es un deber fundamental de los padres, las buenas costumbres para sus hijos. ¿Leer la Qué importante Constitución? también sería que en la escuela, en el colegio, a mí en San Pedro Pascualdo, que es donde yo estudié y me gradué, me daban cívica, moral, ética. Ahora no, ahora quieren hablar desde la revolución.
Por Dios, ¿dónde estamos? Ahí está el fracaso que tenemos como sociedad. Nosotros no somos revolucionarios, al menos quien habla no es revolucionario. Revolucionario sí, de mente, porque estoy pensando diferente, estoy cambiando de chip. Ya he Sí. dejado de creer en esos politiqueros, en esos dinosaurios que están acabando con el país. Eso es hacer revolución, una revolución mental, no una revolución como la que nos acostumbraron y que ahora tenemos unos resultados nefastos. Como dije, hay que regresar a las buenas costumbres, a las familias, a esta sociedad que está sucumbiendo a la delincuencia. Estamos tan infestados de droga que no sabemos, por Dios, quién consume y quién no consume. El Estado no tiene una política estatal que ayude a que esas personas se mejoren de esa enfermedad. La Hay una Organización Mundial norma. de la Salud determinó al alcohol y a la droga como una enfermedad. No le Tenemos la interesa al Estado. Constitución, tenemos la Constitución y tenemos un organigrama, tenemos leyes con respecto a las drogas y a su prevención, pero el Estado no está invirtiendo un centavo en cumplir la ley. O sea, el Estado no está cumpliendo lo que la ley dice respecto a las drogas. Entonces, volvemos al tema del Estado, de quiénes están dominando, quiénes están en las sillas de nuestros representantes, de los que nos deben representar. Hablamos de ejecutivo, legislativo, de la función judicial, hablamos también de participación ciudadana y control social, que también está destruido. Y hablamos también de la gran prensa, como menciona amigos que son periodistas de larga data, pero que también están involucrados en el error, en la equivocación, en la falta de comunicar a la sociedad lo que se debería verdad comunicar. Tú tienes un movimiento, está generándose una agrupación que se llama Levántate Ecuatoriano. Háblame de eso. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cómo está enrumbándose? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que está pasando con Levántate Ecuatoriano? Bueno, te cuento, gracias por la pregunta. Esta iniciativa empezó como un colectivo de hecho que se denominó y que fue creado en pandemia, que se llamaba Oxigenación Política Urgente, antes de elegir a los bonitos que de este rato nos están gobernando, que no sirven para nada. Entonces dije, bueno, o sea, si tantas personas, tantos corruptos, fueron capaces de crear un movimiento, partido político a nivel nacional, ¿por qué el pueblo no puede hacerlo? ¿Por qué tenemos que seguir arrendando cuartos de subsuelo para que a las personas que queremos hacer algo en política nos den qué sé yo, que sea alterno, o ándate de octavo y cuando nosotros ganemos vamos a darte el segundo? Dije, no, si podemos empezar a construir nuestra casa, empecemos a hacer. Tal es así que, bueno, sí, efectivamente, este movimiento político nacional se denomina Levántate Ecuatoriano Ya, bajo las siglas de ley, porque la ley es lo que tenemos que cambiar. Tenemos una ley ¿qué te digo?, muy garantista de derechos, que no favorece en este caso a los ecuatorianos porque pisotean la Constitución cada que les da la gana. Tenemos un Código Orgánico Integral Penal que es prodelincuencial, creado en la época de Correa por el señor Mauro Andino, y eso tenemos que prácticamente desecharlo y hacer algo más drástico para que los delincuentes tengan miedo de delinquir. Hay que favorecer a las víctimas y dejar de favorecer al victimario. Levántate, ¿por qué? Porque es hora de despertarnos. Como dije, primero tenemos que despertarnos para poder levantarnos y ver qué es lo que está pasando. Salir de nuestra zona de confort, ver qué es lo que pasa en la calle, ver cuánta gente se muere de hambre, ver qué le pasa a mi vecino. Ecuatoriano, todos somos ecuatorianos y ya es el momento. De todas formas, ya hemos regresado la documentación ante el Consejo Nacional Electoral. Ya prácticamente pues nos han hecho algunas observaciones, unas 3 ocasiones. Con la bendición de Dios estamos esperando pues que simplemente sea tratado nuestro tema dentro de la sesión del Pleno del CNE y que efectivamente pues nos dé una respuesta ya sea favorable o desfavorable. Pero sin embargo vamos a seguir insistiendo. Así que esta invitación también a través de tu espacio, estimado Hugo, hago a los ecuatorianos para que se contagien de este fervor. El Levántate Ecuatoriano ya no va a haber políticos ni politiqueros que hayan sido autoridades políticas aquí en el Ecuador, porque el momento que se nos filtre una de esas personas, simplemente Levántate Ecuatoriano ya, lo acaban. Tras cortinas de Levántate Ecuatoriano ya, no hay ninguna persona que esté manipulando este proceso. Por eso empezamos con carencias, pero qué rico que sentir las carencias, qué rico que sentir las necesidades, porque solamente así le coges amor a tu proceso, le coges amor a lo que estás haciendo, le Se pones el aprovechan, chungo, como decimos, le pones se el aprovechan corazón. más los recursos, ¿no? Se aprovechan más los recursos. Exactamente. Mira, había personas que me decían, mira, para hacer un partido político nacional necesitas $2 millones. Digo, ¿para qué? Hasta hoy día no he gastado un solo centavo.
Simplemente lo que hemos entregado es intelecto y corazón. Nada Esto más. es, Y hacer esto bien es, las cosas. esto será un partido, un movimiento político provincial de Santo No, Domingo, no, nacional, o es nacional. Ah, nacional, nacional. ¿Y cuáles son las nacional. perspectivas para cuándo creen ustedes que tendrían la posibilidad de participar en las seccionales del próximo año o presidenciales, buscan presidenciales y asambleístas? Perdón, Mira, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Yo considero que hay que ser responsable, hay que ser disciplinado con el proceso que estamos llevando a cabo. Y sobre todas las cosas, no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que juntar cerca de 190,000 firmas que permitan consolidar el tema y que nos den la vida jurídica. Llegar a las seccionales va a ser imposible. Llegar a las seccionales sin estructura también va a ser un debilitamiento para nuestro movimiento. Y yo no quiero que Levántate Ecuatoriano ya se queme. Levántate Ecuatoriano ya nació en el corazón del pueblo. Levántate Ecuatoriano ya está empezando a caminar y hay que cuidar que ese niño que está creciendo no le vayan a matar o no le vayan a querer desaparecer o hacerle algún daño. Queremos que, si es que llegamos fortalecidos, insisto, con la bendición de Dios, estaríamos dispuestos a terciar en las elecciones a las presidenciales, asambleístas y parlamentarios aninos. Como decía, la invitación es para el pueblo ecuatoriano, para que nos apoye, para que nos ayude y sobre todas las cosas para que forme parte de ese movimiento. Yo considero que Ecuador, como dije en un inicio, está reclamando nuevos liderazgos. Aquí existimos grandes personas, tal como tú, como el que habla, como muchas personas que nos hemos hecho mediáticas en redes sociales diciendo la verdad, y considero que esa verdad tiene que ser tomada en cuenta para en determinado momento cambiar este país. A este país ya está harto de la mentira. Por la mentira, por la dádiva, por el populismo, por la demagogia, estamos como estamos. Un baño de verdad es lo que le falta a este nuevo Ecuador con el que soñamos todas las personas que hemos sido afectadas en este proceso republicano de manera aparente. bien, Lenin. Ahora, hagamos ese último ejercicio antes de irnos de saber cómo está el Ecuador. El Ecuador está enfermo, eso creo que lo sabemos todos. Tú has mencionado corrupción, has mencionado egoísmo de la clase gobernante, de la oligarquía gobernante en el país. Tú ves violencia, delincuencia, ves falta de esperanza en muchos ecuatorianos, pero también por el mismo lado ves la salida a través de la democracia, o sea que la cura es la democracia, es el cambio de mente, como tú mencionabas, el cambio de conciencia, y también veo que tienes una fe bastante interesante, bastante fuerte en la educación. Me parece muy interesante también el que tú quieras encontrar un camino nuevo, descubrir un horizonte distinto. Me hace pensar como analogía los vikingos cuando no tenían qué comer allá en esa Escandinavia de hace 2000 años, se subían a barcos que ellos mismos construían y se metían a la niebla, sin mapas, y descubrían. Y descubrieron y crearon nuevas rutas de comercio, etcétera, etcétera. Los vikingos conquistaron prácticamente casi toda Europa y casi todos los europeos tienen algo de vikingo, sobre todo los de los países nórdicos y de Rusia, de Inglaterra también. Ellos no tenían, su visión era encontrar algo nuevo porque tenían hambre, porque querían encontrar nuevos territorios y también climas más favorables. Parecería que tú eres el primer protopolítico, porque estás ya metiéndote, ya sintiste el bichito, pero que quiere encontrar lo que los estudiantes en la universidad le dicen al profesor, como me pasó a mí en algún momento cuando fui estudiante, profesor, pero también puede existir la posibilidad de crear cosas nuevas. Esta teoría, esta práctica, esta ciencia, esta técnica tal vez sea la de ahora, pero puede que haya algo nuevo. Y el profesor, yo me acuerdo en una clase financiera, le mencioné esto, ¿no? Y me dijo, ¿cómo puede ser posible? Como estas canciones, como estos cantantes que dicen que ya están escritas todas las canciones, ¿no? Que ya no se puede inventar más el agua tibia, pero sí existe esa posibilidad, porque hay futuro, porque hay procesos de creación continua y yo estoy seguro de que nueva ciencia, nueva filosofía, nueva práctica se puede dar a nivel futuro. No sé el nombre de ello. Ahorita le podría decir, Lenin Sánchez es un pragmático que me acaba de decir algo interesante, que para movilizarse necesitas los dos pies, tanto el izquierdo como el derecho. Eso para mí es pragmatismo, ¿no? Pero
Otros políticos son de distintas filosofías, de distinta ideología, ¿no? Dicen el socialismo, Marx, Engels, los libros de aquí. Los economistas se mueven por los mapas de Keynes y de otros de Adam Smith, etcétera. Entonces, los que se contaminaron con la ciencia de la universidad ya se quedaron con un guión en la cabeza, ¿no? Con un disquete ahí, un CD que no les hace ver más allá. Se fundieron. Pero tú pareces un chico de 19 20 años que está corriendo y dice, no sé qué es lo que hay allá adelante, hay muchas barreras, hay muchos muros, pero los voy a saltar todos y no estoy usando una técnica específica o determinada, sino que yo veo cuál es el problema y busco la mejor solución. ¿Me equivoco tal vez? No, no te equivocas y estamos actuando con inocencia, por eso a veces cometemos errores. Errores de tipo documental, por así llamarlo, o errores administrativos, ¿no? Estamos ahí para corregirlos porque, no, como dije, no somos perfectos. De hecho, Tú el decías CNE te ha de, de haber dicho, el CNE te ha de haber dicho, el partido político tiene que tener una tendencia, una ideología, lo que te mencioné hace un rato, como materialismo y materialismo dialéctico, o sea, y de hecho nos tocó inventar, nos dijimos que éramos de centro, porque considero que el centro es por el cual los ecuatorianos debemos de empezar a caminar. Si te vas para la derecha, te caes. Si te vas para la izquierda, te caes. Empezamos a caminar recto, con horizonte claro. Sabemos a dónde vamos, sabemos qué es lo que necesitamos. Tú me hablabas de que ya se puso el bichito de la política, por el contrario, es una necesidad de la construcción perfecto. de una casa propia de todos los ecuatorianos, en la cual empezamos a pintar de los colores de amarillo, azul y rojo, no colores diferentes que por tratar de, de captar, qué sé yo, tu atención ante tus ojos publicitariamente empiezan a inventarse un poco de logos. Nuestra bandera es amarilla, azul y rojo. Nuestra casa va a ser de todos los ecuatorianos. Levántate, ecuatoriano, ya va a ser de todos los ecuatorianos. ¿Por qué no confiar nuevamente en un partido de los que existen? Porque simplemente han dado muestra de que no han podido servir al país. No han podido servir al país. Todos los políticos y politiqueros que están actualmente en el poder no sirven. Y lo que tú dijiste, sí, posiblemente esté caminando por lugares oscuros, pero ten la seguridad que el momento más oscuro es el más cercano a la aurora. Y este país es consagrado pues ante Jesús y Dios no va a permitir que esto caiga en desgracia. Bien decía, como dije en un manifiesto, Santa Marianita de Jesús, que Ecuador no se va a acabar por los desastres, sino por los malos gobernantes. A los malos gobernantes yo le quiero añadir que también por la apatía de todos los ecuatorianos. Si es que no reaccionamos a tiempo, Ecuador se acaba. Y si no queremos cometer los mismos errores, tenemos que buscar pues días mejores, ¿no es cierto? Y si Así es, queremos Lenin. algo diferente, tenemos que confiar en nuestra gente, no en gente extraña, no en extranjeros. Ya basta de turcos, de árabes, de personas que se creen dueños del país. Basta de ese grupito de poder, de ese puñado de gente que son una minoría, pero que quieren abarcar a la mayoría de ecuatorianos. Los ecuatorianos somos millones y nosotros somos los dueños de casa de este paraguas que se llama Ecuador. Ecuador nos pertenece a los ecuatorianos y por ende tenemos la obligación, sabemos dónde está la sociedad, sabemos dónde está la escoria, tenemos la obligación de coger una escoba y empezar a barrer. Primero nuestras casas, empoderarse, como dije, de nuestro yo interno, ayudar a educar a nuestros hijos, que regresen los valores, las buenas prácticas, las buenas costumbres, que los hijos empiecen a respetar a los papás, que los hijos empiecen a respetar a los educadores. Y solamente así vamos a construir una patria diferente. Un país que todo el mundo anhelamos. No un país, como dicen, un país de oportunidades. ¿De qué oportunidades hablamos? Si las oportunidades únicamente son para el grupito del señor Lazo, las oportunidades para el resto de ecuatorianos simplemente aquí, en este país, no existen. Trabajo no existe. Los 258,000 plazas de trabajo que dice el señor Lazo, posiblemente esto esté en su invención, tal cual fue la Lorenza y el Jofre que mencionó hace meses atrás. De acuerdo, Lenin. Ha sido un gusto enorme para mí poder conversar contigo. Y estoy seguro que en la elite política, en el proceso, en la lucha proselitista, te veré, te veré creciendo, te veré aprendiendo, te veré practicando lo que ya conoces y ya sabes. Te deseo mucho éxito. Debo decirte algo de experiencia ya por mi profesión de comunicación estratégica. Hemos hecho campaña electoral ya, hemos conocido, hemos trabajado con partidos políticos y es decepcionante
es decepcionante encontrarnos en el camino de que la mayoría de los que están allí son personas que buscan poder para enriquecerse y enriquecerse de manera ilícita, sin restricciones, sin temor a la persecución posterior, sin ataduras legales, ¿no? Por eso es que llegan al poder, ¿no? El rico o el poderoso, el corrupto busca el poder con el objeto de impunidad. Eso ha pasado siempre y te deseo mucho éxito y que no te lleguen esas personas en el camino, que son No lo vamos a permitir, no lo vamos a convincentes. permitir, porque el rato que ingrese una de esas personas nos acaba. Y quiero adelantarles algo como primicia, si es que Dios nos permite estar en las electorales más adelante. Levántate Ecuatoriano ya con sus candidatos. Y yo como líder de este proceso voy a obligar a todas las personas que quieran candidatizarse con nuestra bandera a que presenten una declaración juramentada de su plan de trabajo, de su plan de gobierno. Y si es que no cumplen, será una causal para que sean destituidos y que se alejen de Levántate Ecuatoriano ya. Aquí tiene que haber seriedad, compromiso, entrega y amor por Ecuador. Caso contrario, pues simplemente para hacer algo de lo habitual, algo de lo mismo, a lo que estamos acostumbrados, a la demagogia, al robo, a la corrupción. Créete, Hugo y ecuatorianos, me quedo cruzado de brazos, vivo de mi profesión, vivo feliz. Pero si queremos hacer algo diferente, como dije, empecemos a confiar en nuestra gente. Y la gente, la que está afuera, de a pie, la de poncho, la de botas, la que madruga, la que madruga a ordeñar leche, perdón. Esa es la gente que necesitamos. La gente, la becaria, la que salió a estudiar en el exterior, necesitamos que se ponga frente a las instituciones públicas para que puedan innovar las prácticas, las estrategias, haga una reingeniería de procesos, que es lo que buscamos. El trato actualmente que te da la función pública es un trato degradante. Cada que tú vas a requerir un servicio, te insultan, te vejan y te maltratan. Y eso ya estamos cansados con Ecuador. Suficiente con la corrupción que tenemos para llegar a una función pública, a una entidad pública y que recibas maltrato. Ahí está también una de las causas por las que queremos cambiar el país y una de las causas por las que los jóvenes y mujeres también tienen que empoderarse de este proceso. Serán bienvenidas aquellas personas, no necesariamente que no hayan actuado en política, pudieron haber actuado en política. ¿A cuáles llamo yo este momento? Aquellas personas que como yo, algún rato cogimos una bandera, estuvimos aplaudiendo o gritando por el candidato. Esas son las personas que necesita Levántate Ecuatoriano ya. Pero no necesitamos a las personas que ya fueron, en este caso, autoridad política y que no dieron la talla en las parroquias, en los cantones, en las provincias y a nivel país. A ellos no les necesitamos. Vamos a salir con nuestra gente, porque esa gente es consciente de lo que estamos atravesando y solamente así vamos a cambiar el país. Dios Muy te bien. pague, Hugo, por el espacio. Un abrazo a todos los ecuatorianos y levántate, ecuatoriano, ya, que vamos en camino. Excelente, excelente. Muchas gracias, Lenin, por tu tiempo. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Diagnóstico Social. Esperamos que les haya gustado el programa. Hasta luego.